Hola jóvenes, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 3, la lección 1 de paralelismo en matemáticas de octavo grado. Tenemos ahora el siguiente o los siguientes objetivos: identificar y clasificar los ángulos formados por dos rectas y una transversal. Y el otro objetivo dice reconocer las rectas que son paralelas, dadas las medidas de los ángulos correspondientes y viceversa. Bien, tenemos entonces el desarrollo del tema, sección 2, ángulos formados por dos rectas y una transversal y relación entre ángulos correspondientes. Tenemos ahí la siguiente información. Nos dice en la figura de la derecha, la recta N, la marcamos ahí en rojo, miren, es transversal a la recta L y M, a la recta L y a la recta M. Las marcamos ahí en verde. Observe, dice que se forman los siguientes ángulos que se nombran según su posición, según la posición como ángulos internos. Miren, el ángulo B, por ejemplo, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Esos ángulos son internos. ¿Por qué? Porque están, miren, están entre las dos rectas paralelas, es decir, están adentro, están como encerradas pues con las dos rectas, perdón, estas rectas L y M no son paralelas, pero están encerrados en ese caso con la recta L y M, y tenemos la transversal que con ella se formaron los ángulos, con ella y las rectas L y M. Entonces el ángulo B, C, E y H son ángulos internos porque están adentro de las dos rectas, es decir, adentro de las dos rectas, es decir, de L y M. Entonces, por esa razón decimos que son ángulos internos. Aquí lo reflejamos, miren, lo dejamos aquí, B, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. B, C, E, H son ángulos internos. Pero ahora veamos que tenemos también ángulos externos. El ángulo A, miren aquí, ve, el ángulo A, el ángulo D está arriba o afuera de la recta L, miren, y de la recta M tenemos al ángulo F y al ángulo G. Entonces, A, D, F y G, esto se lee así: ángulo A, ángulo D y ángulo F y ángulo G. Entonces, A, D, F y G son ángulos externos. Entonces, vean que tenemos dos grupos de ángulos acá. Al tener dos rectas, la recta L y la recta M, y trazar una transversal, la recta N, se forman ángulos y unos ángulos de ellos serán internos y los otros ángulos serán externos. Entonces repetimos: el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H son ángulos internos, pero el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G son ángulos externos. Y tenemos ahí la figura donde sacamos aparte esos ángulos, los externos y los internos. Bien, continuamos. Tenemos ahora, dice, relación entre los ángulos formados por dos rectas y una transversal según su posición. Tenemos ahí ángulos correspondientes. Miren ustedes, ¿ve? Ángulos correspondientes. El ángulo A y el ángulo E. Tenemos aquí, miren, el ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes. ¿Por qué correspondientes? Miren que tenemos la recta L y la recta M. Entonces, y tenemos la transversal N, la transversal N. Entonces, vean ustedes que el ángulo A está
arriba de la recta L y a la izquierda, miren, a la izquierda de la recta N. Entonces, arriba de la recta L y a la izquierda de la recta N. Y su correspondiente, que es el ángulo E, es este. Miren, está ¿a dónde? Arriba de la recta M y a la izquierda de la recta N. Entonces, el ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes. También el ángulo B y el ángulo F, este que está aquí en rojo, el ángulo B y el ángulo F, miren que el ángulo B está abajo de la recta L y a la izquierda de la recta N. Entonces está ahí. Y el ángulo F está abajo de la recta M y a la izquierda de la recta N. Entonces son correspondientes. Asimismo, el ángulo C, este de acá, es correspondiente con el ángulo G. El C con el G, miren. Entonces, ¿a dónde está el ángulo C? Abajo de la recta L y a la derecha de la recta N. ¿Y el G a dónde está? Abajo de la recta M y a la derecha de la recta N. Y también tenemos como correspondiente al ángulo D y al ángulo H. El D, miren, arriba de L y a la derecha de N. Y el H arriba de M y a la derecha de N. Entonces son ángulos correspondientes. De manera que tenemos entonces, miren, los ángulos correspondientes. Puedo decir, miren, que este ángulo A es correspondiente con el ángulo E y les pongo una marquilla ahí, miren. Ahora puedo decir que el ángulo B, por ejemplo, le pongo dos marquitas, miren, es correspondiente con el ángulo F, miren, pongo dos marquitas. Y luego el ángulo H, miren, pongo tres marquitas, es correspondiente con el ángulo D. Y luego el ángulo G, miren, el ángulo G, le escribo unas cuatro marcas ahí, es correspondiente con el ángulo G. El C con el G. Y esos son ángulos correspondientes. Continuamos. Ahora también tenemos ángulos que son alternos internos. Miren qué pasa. Nos dice que el ángulo B y el ángulo H, el B, miren, es un ángulo interno. Acuérdense que los ángulos que están entre las dos líneas, lo habíamos visto ahí anteriormente, son ángulos internos. Entonces, B es interno y H también es interno, pero no están al mismo lado de la transversal, ¿ve? Entonces decimos que están alternos, alternos, es decir, uno está a un lado y el otro al otro lado. Vean ustedes que B está a la izquierda de N, pero H está a la derecha de N. ¿Ve? Entonces, y como son ángulos internos, también son alternos. Y así el ángulo C con el ángulo E son internos y alternos. Entonces, cuando son internos, alternos, les vamos a llamar así ángulos alternos internos. Alternos internos. Bien, tenemos también ángulos alternos externos. Vean ustedes que el ángulo A con el ángulo G, miren, el A con el G son, son externos y como están a un lado, al lado izquierdo de N está el ángulo A y al lado derecho de N está el ángulo G y y son externos, entonces son alternos externos. Lo mismo el ángulo D con el ángulo F son ángulos alternos externos. Es decir, AD, F y G son ángulos externos, pero el A con el G son externos alternos o alternos externos y el F con el D son ángulos alternos externos también. Bien, los ángulos dice que están uno frente al otro, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo A, miren, el ángulo A y el ángulo C son opuestos por el vértice. Vea que se juntan sus vértices ahí, ¿ve? Entonces decimos que A es opuesto con C y que el ángulo B es opuesto con el ángulo D.
Lo mismo, el ángulo F es opuesto con el ángulo H y el ángulo E es opuesto con el ángulo G. Entonces, esos son ángulos opuestos por el vértice. Continuamos, tenemos ahora ejemplo 1.3. En la siguiente figura dice la recta N es transversal a las rectas L y M. Indique, tenemos ahí la figura, indique el ángulo correspondiente con el ángulo H. Tenemos aquí, miren, el ángulo H. ¿Cuál es el correspondiente a H? Entonces, el correspondiente tiene que ser, el H está abajo de M y a la derecha de N, del lado N. Entonces, el correspondiente tiene que estar abajo de la otra recta y a la derecha de la recta. En ese sentido, entonces, el correspondiente con el ángulo H es el ángulo F. Entonces, el F, miren, y el ángulo alterno interno con el ángulo D, el ángulo D es este, miren, y el interno, alterno, es el que se pasa para el otro lado, es el A. Y luego el ángulo, dice el inciso C, el ángulo alterno externo del ángulo C. El ángulo C lo tenemos acá y el alterno va a estar, este está al lado izquierdo de N, el alterno va a estar al lado derecho y como es un externo, ese va a ser el ángulo P. Y luego el inciso D nos dice el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo F, con este ángulo. Entonces el opuesto por el vértice va a ser el ángulo E. El ángulo E, ahí está. Bueno, continuamos. Tenemos ahora la siguiente, o los siguientes ejercicios de tarea. Ejercicio 1.2. Observe, dice, la siguiente figura y complete los incisos. Ahí tenemos la figura. Ustedes van a sacar cuáles son los ángulos internos en esa figura, cuáles son los ángulos externos. Van a nombrar también dos pares de ángulos que sean correspondientes, dos pares, ¿va? De ángulos que sean correspondientes. El inciso D dice dos pares de ángulos que sean alternos internos y dos pares de ángulos que sean opuestos por el vértice. Esa es la tarea, lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.